Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a comentar con nuestros invitados el amparo en revisión 208/2016, que es una sentencia muy relevante porque nos va a permitir entender un tema que nos afecta a todos potencialmente, que tiene que ver con el orden de nuestros apellidos y cómo ese orden tiene que respetar los principios constitucionales, tiene que respetar los derechos humanos y también en este fallo evidentemente se pone en cuestión, se pone bajo la lupa de los integrantes del máximo tribunal ideas muy antiguas, de acuerdo con las cuales el primer apellido de las personas siempre tiene que ser el paterno. Preguntémonos por qué. Y para ello, para entender los alcances de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Ricardo Latapí. Ricardo, muy bienvenido. Hola, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí Es un gusto recibirte. ustedes. Y también igualmente le doy la bienvenida, la muy bienvenida a la maestra Ana María Ibarra. Ana María, un gusto recibirte nuevamente en el programa. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Qué amable eres, te lo aprecio mucho. Y vámonos al caso, Ana María, ayúdanos, tú lo conoces muy bien, es un tema que tú has analizado, has estudiado mucho. Cuéntanos cuáles son los hechos del caso que permiten que luego se pronuncie en la Suprema Corte, si fueras tan amable, Ana María. Claro que sí. Bueno, pues este es el caso de una pareja que tiene a dos pequeñas. Estas pequeñas nacen de forma prematura, unas gemelas, y pues tuvieron que tener cuidados intensivos durante varios meses y no las registran de inmediato, sino hasta 3 meses después. Ellos, los papás, de común acuerdo, intentan registrarla con el apellido paterno de la mamá en primer lugar y con el apellido paterno del papá en segundo lugar. Entonces, pues el juez del registro civil, basado o sustentando su actuación en el artículo 57, me parece, del Código Civil para el entonces Distrito Federal, niega esta solicitud de la familia y ellos, bueno, se van al amparo, el cual es resuelto a favor de esta pareja por violar, a juicio de la juez de distrito, el derecho a la igualdad y no discriminación. Posteriormente, esta decisión es recurrida y un tribunal colegiado decide enviar el asunto a la Suprema Corte por considerarlo pues un tema novedoso y trascendente, y la Suprema Corte opta precisamente por analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este artículo del Código Civil para el Distrito Federal que establecía, ya no es vigente, que establecía precisamente ese orden. Exactamente. Bueno, aquí está la cuestión medular y te quiero preguntar entonces, Ricardo, en función de esto que nos comenta Ana María, hay un primer punto de análisis en la sentencia que tiene que ver con el derecho al nombre, el derecho al nombre. ¿Qué es esto del derecho al nombre, Ricardo? ¿De qué estamos hablando? ¿Se trata acaso de un derecho humano? ¿Es un derecho humano como tal? Cuéntanos para entender esta parte de la sentencia, por favor, Ricardo. Sí, claro. Bueno, los padres alegaban violaciones a diversos derechos. Entre ellos estaban pues argumentos relacionados con la violación al derecho al nombre. El derecho al nombre, como bien señalas, es un derecho humano que está reconocido tanto en nuestra Constitución como en múltiples tratados internacionales. Y si bien es una parte importante de la sentencia, no es, digamos, donde el lugar del que se carga toda la sentencia para pues hacer todo el análisis que hace. No obstante, pues es lo que subyace, ¿no? De fondo a todo el caso. La idea de que las personas tienen derecho a un nombre, y cuando hablamos de nombre nos referimos a tanto nuestros nombres, digamos, de pila, ¿no? Como Ricardo o Miguel, y nuestros apellidos.
eso es el que nosotros tengamos un nombre, nos da una identidad y eso tiene muchas implicaciones, digamos, en el ejercicio de otros derechos o incluso al formar vínculos familiares con nuestras familias. Entonces, es un derecho que es sumamente importante y, bueno, que, como te decía, está como de fondo en toda esta sentencia. Correcto. Ahora, es este derecho al nombre, Ana María, regresamos contigo. Este derecho al nombre en la sentencia se enlaza, se pone, digamos, en relación con otro derecho, también desde mi punto de vista, igual que este del derecho al nombre, poco estudiado, que es el derecho a la vida privada y familiar. Es decir, un ámbito dentro de las relaciones de familia, entre los integrantes de una familia, que parecería reservado frente a la intromisión del Estado en la conceptualización que hace la sentencia. Ayúdanos a entender esta correlación. Derecho al nombre por una parte y derecho a la vida privada familiar, por decirle de esta manera. ¿Cómo entender esta parte, Ana María, por favor? Sí, es muy importante esta cuestión que señalas porque eh, pues el análisis de este caso se venía haciendo a partir del derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Con una argumentación bastante robusta de la jueza de distrito, donde señalaba que se violaba como la igualdad hacia la mujer por no permitirle poner en primer orden sus apellidos, ¿no? Como mujer. Y bueno, que esto la disminuía en su estatus. Pero la Suprema Corte decide realizar el análisis con otro enfoque, que es con el enfoque precisamente del derecho a la vida privada y familiar, debido a que los papás tenían consenso en esta decisión. Es decir, era una decisión de la familia, no era una oposición entre la madre y el padre que estuvieran ellos dos como peleando de cuál apellido va primero, ¿no? Sino que más bien era algo que ellos habían meditado y que por razones personales y razones que solo les competen a ellos, habían considerado que preferían ponerle en primer orden el apellido paterno de la esposa. Entonces, sí, como tú también has dicho ya, este derecho a la vida privada y familiar ha sido poco desarrollado, pero es pues un derecho angular cuando hablamos de derecho de familia, ¿no? Porque es precisamente lo que le otorga a las familias una protección muy importante, muy fuerte, frente a las intromisiones del Estado, ¿no? Entonces hay decisiones fundamentales que solo le competen a la familia, que es un ámbito privado, es un ámbito donde solo los miembros del grupo familiar tienen derecho a cuestionar sus propias decisiones y el Estado ahí no tendría pues nada que hacer y no tendría por qué estar entrometiéndose, ¿no? Entonces, una de esas decisiones fundamentales que está como protegida por este derecho a la vida privada y familiar es precisamente el derecho a determinar el nombre de sus hijos. Y no solo, como decía Ricardo, no solo el nombre de pila, sino también los apellidos, ¿no? Entonces, digamos que el derecho al nombre se ve protegido por este derecho más amplio, que es como una barrera protectora que tienen las familias frente al Estado, ¿no? Entonces, más bien el Estado es quien tiene que superar por razones muy fuertes cualquier como intromisión o afectación a ese ámbito privado de las familias. Y aquí se cita un precedente, por cierto, que reconoce la incompetencia, digamos, de las autoridades para entrometerse en estos aspectos de la vida privada de las familias. Parecería entonces que sí hay como un ámbito reservado, como un ámbito intangible para las autoridades. Y esto tiene que ver evidentemente con esa decisión, que me gusta mucho cómo lo dices, Ana María, porque en efecto es una de las decisiones más importantes que puede tomar un progenitor, un papá, una mamá, cómo se van a denominar, cómo se van a llamar los hijos, porque ese nombre los va a acompañar probablemente el resto de sus vidas. Va a ser muy significativo. Y en este sentido, Ricardo, te quiero preguntar, porque si nosotros conceptualizamos al derecho al nombre como un derecho humano, tú mismo ya nos hiciste favor de explicarlo, valdría la pena distinguir entre la titularidad del derecho y el ejercicio del derecho. Es decir,
Si es un derecho humano, tiene un titular, en este caso sería cada persona, pero ¿cómo se ejerce? Pensando en esta etapa tan temprana de la vida, donde pues prácticamente estamos hablando de bebés, ¿verdad? Que no pueden tomar decisiones por sí mismos. ¿Vale la pena hacer esta diferencia, Ricardo? ¿Cómo lo observas desde tu punto de vista, por favor? Claro, creo que señalas un punto que es muy interesante de este derecho, eh, que, que en realidad creo que lo que pasa, y de hecho la sentencia lo toca un poco en las últimas páginas, eh, lo que pasa, por ejemplo, es, pues sí, como bien señalas, ¿no? Estamos en la presencia de, pues de menores de edad, de niños que todavía pues no se han desarrollado lo suficiente para, digamos, poder ejercer su, digamos, autonomía de la voluntad y sus derechos y demás, ¿no? En ese sentido, en estas etapas, la protección de sus derechos recae en los padres, ¿no? Y ese mismo ejercicio lo hacen los padres al ellos decidir los nombres y apellidos de sus hijos sin dejar, digamos, el espacio de que ellos eventualmente podrían hacer alguna especie de reivindicación de ese derecho más adelante a través de los procesos legales, ¿no? Entonces creo que lo importante más bien es en la medida en la que no les cerremos la posibilidad de que ellos más adelante hagan ejercicio de ese derecho, no tenemos ningún problema en términos de esta, digamos, de que ellos sean titulares de este derecho, pese a que ese ejercicio a esa temprana edad lo hacen los padres. Ahora, aquí tocas un punto muy importante que normalmente suele preguntarse. Por ejemplo, yo he usado esta sentencia muchas veces para dar clase y hay veces que cuando estamos exponiendo la sentencia, los alumnos nos preguntan esto que tú anuncias, Ricardo. Si la titularidad es individual, aunque el ejercicio del derecho quede a cargo de los padres en una edad temprana, pudiera ser que la persona, conforme avance en su trayecto de vida, conforme vaya madurando, conforme desarrolle un criterio propio, pudiera también ejercer un cambio de nombre, pudiera repensar la elección que tempranamente hicieron sus padres. ¿Verías esa posibilidad, Ricardo? Sí, bueno, digamos, la sentencia deja abierto un poco, digamos, no hace un pronunciamiento fuerte en el sentido de decir sí podrían hacerlo, pero lo que sí hace es dejar a salvo la posibilidad de que ellos inicien los procesos legales correspondientes, ¿no? Y ya existen algunos precedentes sobre, digamos, el cambio de apellido en adultos, me parece, uno anterior a este, de hecho, creo que lo menciona la sentencia por ahí, si mal no recuerdo, del ministro Cosío, el amparo directo en revisión 2424-2011, y digamos que es una situación, creo que es un poco distinta, ¿no? El momento en el que se les nombra y teniendo en cuenta, pues que en este caso estábamos ante una restricción como tal y creo que en el caso de que ellos más adelante quisieran cambiar su orden de los apellidos, por ejemplo, sus nombres, personalmente creo que podrían hacerlo, pero creo que la sentencia no da como tal una respuesta definitiva. Yo pienso que sí podría hacerlo. Al final del día entra dentro pues de como decimos, de su derecho al nombre y pues de estas decisiones que recaen mucho en la autonomía de la voluntad, ¿no? Entonces, habría quizá que tomar en cuenta, pues si pudiera repercutir en terceros o algo por el estilo, pero pienso que no habría como tal un impedimento. La autonomía de la voluntad es un concepto muy interesante el que menciona Ricardo, porque sería como la traducción a nivel individual de lo que la vida privada familiar representa a nivel de la comunidad familiar, de la comunidad afectiva a partir de la cual se construye la familia. Oye, déjame regresar contigo, Ana María, para un aspecto. Tanto tú como Ricardo, claramente en la explicación que hacen del contenido de la sentencia, dicen, bueno, el derecho al nombre es el derecho al nombre de pila, pero también de los apellidos. ¿Qué implica simbólicamente los apellidos, Ana María? ¿Qué peso tienen? ¿Por qué hay en la sentencia incluso un recorrido histórico? Inicia en el derecho romano y luego va citando varios precedentes hasta llegar a los más modernos, sentencias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Pero, ¿por qué nos debe de interesar este enfoque en la sentencia? ¿Qué significa en términos de derechos humanos, de igualdad, de no discriminación, este asunto de los apellidos? Ana María, por favor. Sí, esta yo creo que es una de las partes pues, más relevantes de la sentencia, como sí, el determinar por qué el derecho al nombre incluye no solo no solo el nombre de pila, sino también los apellidos. Y bueno, ahí se hace un recuento histórico, ¿no? De qué significan los apellidos para las personas, incluso qué significaban antes, pero incluso qué significan todavía actualmente los apellidos, ¿no? Y bueno, pues claramente, aunque no sepamos mucho de historia, pues creo que, o bueno, yo personalmente no soy docta en historia, pues tenemos como esta idea, ¿no? De que los apellidos nos hacen como un sentido de propiedad, ¿no? Y eso es lo que pasaba anteriormente, ¿no? Los miembros del grupo familiar eran como casi objetos del pater familias, ¿no? Que pues era un hombre, ¿no? Un hombre quien era el que cuidaba, el que tenía como todos los bienes que conformaban a la familia y tanto las esposas como los hijos pues venían a ser como extensión de ese sistema de propiedad patriarcal, ¿no? Entonces, ha habido una evolución y en el mundo esto ha ido cambiando de forma muy dispar, ¿no? Pues no sé, en algunos países todavía las mujeres cuando se casan adoptan el apellido de sus esposos, porque por ahí dice la sentencia una frase que me gusta, que es, las mujeres pasaban de ser de hijas de a esposas de, ¿no? Como si fuéramos un objeto que se va transmitiendo pues de un jefe de familia a otro jefe de familia. Entonces, creo que es muy evidente que en la tradición mexicana de considerar que el orden que debe preferirse es el orden del apellido paterno, el apellido del hombre, pues da cuenta de esto, ¿no? Da cuenta de, tal vez ahora ya no estamos como en un sistema donde se considera a la mujer como un objeto o propiedad de, pero sí viene a reproducir todavía como esas preconcepciones o esas asunciones que tenemos muy arraigadas. Entonces, aunque es simbólico, pues también en cierta parte no solo es simbólico, sino también es un reflejo de lo que es la realidad, ¿no? De considerar todavía las mujeres como anexos a un hombre. En este punto la sentencia es muy interesante en relación a lo que comentas, Ana María, porque incluso refiere algo que en México o quizá en una tradición latina, tal vez me atrevo a pensar que nos es un tanto extraño, en el sentido de que la sentencia menciona que hay países donde las personas tienen solamente un apellido. Es decir, esta idea de tener dos apellidos es pues propia de nuestra cultura, pero podría eventualmente el sistema jurídico reconocer un apellido y entonces este debate sobre el orden de los apellidos, etcétera, no tendría tanto sentido en esos países. O también me gustó mucho la mención que hace la sentencia de cómo a lo largo de la historia los apellidos han reflejado, por ejemplo, a qué se dedicaban las personas. Es decir, en función de la profesión, adoptabas un apellido o tu lugar de nacimiento, tal vez también, ¿no? O sea, hay un componente cultural, hay un elemento ahí que creo que es el que mencionas, Ana María, creo que ese es el enfoque. Esto evidentemente basado en un modelo patriarcal, tú misma lo acabas de señalar, pero hay una alta incidencia de la cultura y la sentencia me parece que lo refleja de esta manera, ¿no? ¿No te parece, Ana María? Sí, creo que refiere a eso, precisamente como las distintas prácticas internacionales históricas y vigentes de lo que vienen a ser los apellidos, ¿no? Y como dices, es totalmente cierto que más bien los países latinoamericanos somos como un poco más bien los extraños, porque somos los que adoptamos dos apellidos en lugar de uno solo, ¿no? Entonces, la discusión tendría que ser en otros países más bien ha sido cuál es ese único apellido que van a conservar las personas. Pues sí, o sea, el apellido al final, y yo creo que hasta actualmente da cuenta pues de una cosa como de estatus,
de pasarle como cierta herencia a los hijos, ¿no? Todavía tenemos esta como concepción en nuestras familias de, no, es que no se debe perder el apellido, ¿no? Y como esta importancia de que hay que mantenerlo porque eso nos da identidad, eso nos da estatus. Entonces, todas esas cosas pues todavía están vigentes en nuestro país y en otros países, ¿no? Desde luego, pero estas discusiones sobre qué cosas significan los apellidos y qué significan para nuestra identidad como personas, pues están totalmente relacionadas con el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres, ¿no? Entonces, es cuando esta discusión más bien como sociológica o histórica de lo que han sido los apellidos, pues empieza a tener que reformularse a partir de considerar a las mujeres pues como humanos iguales o personas iguales. Sin duda, ese es un punto importante en la sentencia que vamos a analizar, pero vamos primero a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir comentando con nuestros invitados este amparo en revisión, el 208-2016, que nos permite cuestionarnos esto que apuntan a María Ibarra. ¿Por qué el orden de los apellidos empieza por el apellido del padre y no necesariamente de la madre, o ni siquiera lo posibilita en términos de la legislación civil en algunas entidades federativas? Sobre este punto regresamos enseguida. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando con nuestros invitados esta importante sentencia, la recaída al amparo en revisión 208, diagonal 2016. Y quiero regresar contigo, Ricardo, para que nos ayudes a entender lo que planteaba justamente Ana María Ibarra antes de la pausa que acabamos de hacer, en cuanto a este reflejo de una cultura patriarcal y la incidencia que en términos de la disposición de los apellidos tiene sobre otro derecho, que es el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación y también esta idea que me gustó mucho que la recordara Ana María, porque en efecto es algo que pues forma parte de la cultura incluso de muchas familias mexicanas, como esta frase de que no se pierda el apellido. Esa frase, seguramente todos lo hemos escuchado, ¿no? Pero Ana María lo recordaba bien. Pero Ricardo, ¿cómo esto se inserta en un modelo de defensa de los derechos humanos, de defensa del Estado constitucional en relación a la igualdad y a la no discriminación? ¿Qué nos puedes decir al respecto, si fueras tan amable? Sí, claro. Creo que un punto importante del que hay que partir en ese sentido es, eh, lo que la Corte inicia, o cómo inicia su análisis, es determinando si hay una incidencia en el derecho a la vida privada y familiar, ¿no? Entonces, ese es como nuestro punto de partida como básico. Y a partir de ahí, una vez que identifica que sí puede haberlo, bueno, pues procede a analizar cuál sería la finalidad que hay detrás de que el artículo 58 del Código Civil para el entonces Distrito Federal previera ese orden, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo que tú estás señalando, Miguel, en el sentido en el que, si bien en un primer momento podríamos pensar que lo que subyace a esta disposición es dar seguridad jurídica a las partes, lo que la Corte se pregunta es, ok, hasta este punto vamos bien, pero ¿por qué este orden en específico? ¿Por qué no está diciendo tendrá un orden, sino está diciendo tendrá este orden? Y entonces ahí es donde entra pues el análisis histórico del que hablabas, en el que la Corte pues trata como de analizar cuál es la implicación del orden tradicional de los apellidos, ¿no? Y en ese sentido, al llegar a la conclusión, justo como decía Ana María muy bien, de que este orden de los apellidos lo que muestra es pues que históricamente se le otorgaba un rol secundario a la mujer,
en la familia y que se entendía, digamos, que el hombre era el dueño de la familia, al grado tal de que pues la familia se pasaba entre herederos varones, ¿no? El apellido, las propiedades, etcétera, etcétera. Y la mujer histórica que resienten o que está detrás de este orden tradicional de los apellidos es que la Corte determina, bueno, esta no puede ser una finalidad constitucionalmente válida, sino que, por el contrario, es una finalidad constitucionalmente prohibida. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ese orden es reiterar los prejuicios que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia, que refleja este orden de los apellidos. Correcto. Ahora, en este punto, te quiero preguntar, Ana María, este artículo justamente del Código Civil de la entonces Distrito Federal fue objeto de una reforma porque anteriormente lo que se decía, y Ricardo lo apunta muy bien, creo que Ricardo está dando en la clave también de la composición legislativa, porque antes lo que se decía es que tenían que tener los apellidos, que se iban a determinar los apellidos, pero con la reforma dice apellido paterno y materno. Y ahí es donde inicia este asunto, porque incluso la propia sentencia, como recuerdas, Ana María, cita el caso de otras entidades federativas, diferentes a la de la capital de la República, y no en todas sucede esto, no en todas está este mandato legislativo, apellido paterno y apellido materno. Ese es el punto toral, ¿no, Ana María? Esta disposición legislativa que de alguna forma perpetúa un estatuto jurídico, ¿cómo llamarle? Disminuido para las mujeres. No sé si te parece apropiado este término. ¿Cómo ves esa parte, Ana María, por favor? Sí, es muy curioso, ¿no? Cómo había como cierta ambigüedad en la norma al decir y el orden que les corresponda, decía anteriormente el artículo analizado en esta sentencia, y después especifica qué es ese orden, ¿no? Ese orden, primero el apellido paterno del hombre y luego el apellido paterno de la mujer. Pero no solo eso, yo diría que incluso, aunque sí hay muchas legislaturas donde o en muchos estados no se establece un orden específico, lo cierto es que hay una práctica específica. Lo cierto es que aunque se diga y se colocarán o se pondrán los apellidos que correspondan, sin decir cuál debe ser este orden, es una práctica, es una costumbre que el apellido que va primero es el del papá, ¿no? El apellido paterno del papá. Esto es así, más bien recientemente, y yo creo que ha habido muchos cambios a partir de esta sentencia, es que se empiezan a cuestionar como esa práctica o ese deber ser, más bien como a preguntarse si eso es lo que debe ser, ¿no? Si no podría ser de otra manera o realmente qué es lo que está detrás de escoger ese orden específico. Mucho se ha argumentado, incluso cuando esta sentencia salió a la luz, que ya es un poco viejita, se argumentaba como en los foros, bueno, es que esto le da en la torre a la seguridad jurídica, ¿qué va a pasar con las herencias? ¿Qué va a pasar con los hermanos? Va a ser todo un caos normativo, un caos legislativo, y pues la experiencia comparada da cuenta de que no pasa nada, ¿no? Y no solo la experiencia comparada, sino lo que ha ocurrido después de esa sentencia, pues es de que si hay estas modificaciones, pues realmente la seguridad jurídica para los miembros de un grupo familiar se da a través de otros medios y no necesariamente a través de un orden específico y además de este orden, ¿no? Donde la mujer pasa a un segundo lugar. Ahora, no quiere decir que como para reivindicar los derechos de las mujeres, todas las mujeres tengamos que poner nuestro apellido a nuestros hijos en primer orden, ¿no? El punto es que no tendría que haber una prohibición expresa para eso. O sea, el punto es que tendría que dejárseles a las familias para que de común acuerdo ellos determinen cuál debe ser este orden. Y bueno, ya después de esto hay como muchas pues anécdotas, ¿no? De que dicen, y si no nos ponemos de acuerdo entre pareja, ¿cómo hacemos para desempatar o para elegir? Y no sé si esto es verdad o no, pero creo que en Alemania sí hay una regla, algo así de pues un volado, ¿no? O sea, bueno, de cuál apellido es el que va a quedarle a los hijos, ¿no? Como dejárselo al azar, vaya.
Y bueno, ya las posibilidades que se abren a partir de esta sentencia, pues sí han sido. Ahora, en esto que mencionabas, yo también he escuchado este argumento que tú citabas de la seguridad jurídica, porque, por ejemplo, escuchaba a algunos abogados que decían, es que se tiene que prever algún orden en los apellidos, algún orden, porque, y no tanto que fuera un enfoque en términos de minusvaloración de la mujer o en términos discriminatorios, sino simplemente como un principio de ordenación. Es decir, sería como un principio de orden, de seguridad jurídica. Aquí el problema es que tenemos una historia detrás de los apellidos. Parece que hay una carga cultural ahí muy grande que esta pura mecánica de orden, una mecánica lógica. Vamos a darle algún orden. Bueno, en el orden que vamos a dar, empieza el apellido paterno y luego el materno. Pero hay toda esa carga ideológica atrás, toda esa carga histórica, toda esa pues, situación familiar muy compleja para la mujer, que evidentemente a lo largo de la historia no ha estado a la par en la práctica e incluso en las normas que el estatuto jurídico, los derechos de los hombres. Ahí también hay un enfoque. ¿Se podría refutar este argumento que te comento, Ana María? Pues sí, totalmente. Primero, ¿por qué ese orden, no? ¿Por qué si el argumento de seguridad jurídica va en el sentido de hacer prevalecer un orden? ¿Por qué entonces tendríamos que continuar con esa práctica de que primero vaya el apellido del padre? Incluso hay muchos argumentos que dicen, bueno, pues a ver, las mujeres son las que pues llevan a sus hijos en el vientre 9 meses y después tienen todo este proceso de biológico y son incluso más cercanas a ellos, ¿no? Eso, bueno, también son como estereotipos y también son como el darle un rol específico a la mujer respecto de los hijos. Entonces, para mí estas como argumentaciones es que tiene que haber un orden específico y este orden tiene que ser o bien el apellido de la mujer o bien el apellido del hombre, eh, pues no hacen más que menoscabar la voluntad de las familias, ¿no? La autonomía de las familias en el sentido de que pues son ellas quienes como fuero interno, en su realidad, en lo que a ellos como miembros del grupo familiar les importa, los que deben decidir pues qué es mejor para sus hijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el caso que estamos analizando, el papá de las niñas se sentía muy cercano a la familia de la mamá. Entonces, su argumentación, a lo mejor ahí no se ve en los hechos que se narran en la sentencia, pero su argumentación venía en ese sentido, ¿no? Pues es que yo me siento más arraigado con el apellido de mi esposa, con el mío propio, y por eso quiero que mis hijas también tengan ese apellido. Entonces son razones que solo pertenecen al fuero interno de las familias y el argumento de seguridad jurídica, pues, pues vaya, es también como un miedo, ¿no? Y es muy de abogados. O sea, los abogados somos como muy de orden, esto tiene que ser así, esto tiene que ser arreglado, no nos gusta la flexibilidad, no nos gusta pensar en que pues, vamos a ir viendo caso a caso, pero si nos fijamos en otros países, a ver, la seguridad jurídica se da a través de un número de seguridad social, por ejemplo, y que los hijos se llamen como quieran y se apelliden como vayan decidiendo los padres, ni siquiera tienen que ser los mismos apellidos. Vaya, hay otros medios, ¿no? Para lograr como esta certeza de qué persona es quién y qué persona tiene los derechos derivados de la pertenencia a una familia. Claro. Oye, a ver, nada más para precisar, Ricardo, para las personas que están viendo el programa, porque a lo mejor habrá alguna persona que piense, entonces tiene que ir primero el apellido de la mamá. No, ¿verdad? Estamos ante un ámbito, Ana María ya lo refería, pero ayúdanos a entender esta parte, Ricardo. Estamos ante un ámbito de libertad, de autonomía para el núcleo familiar. Es decir, aquí lo que la Corte dice es, ¿a quién le corresponde tomar esa decisión? Con libertad, no necesariamente en un sentido o en otro. ¿Es esto correcto, Ricardo? Sí, sí, así es. En realidad lo que la Corte dice es que en principio no tendría por qué haber una injerencia del Estado en esa decisión. O sea, los padres pueden determinar
los apellidos de sus hijos, y, bueno, el orden de los apellidos de sus hijos, y el Estado no tendría por qué meterse en eso, ¿no? Entonces, como bien señalas, estamos hablando de un ámbito de libertad. Y si la familia decide que vaya primero el apellido del papá, está bien, es correcto. Así es, mientras no se les imponga por parte del Estado, el orden que ellos elijan debería ser respetado. Eso es lo que subyace a la sentencia. Fantástico. Oye, déjame regresar a un punto que tú también mencionabas. El tema de los fines que persigue la norma. ¿Qué importancia tienen los apellidos? Obviamente, bajo la óptica de la legislación civil, tiene que ver con filiación, tiene que ver con derechos sucesorios, tiene que ver con patrimonio familiar, en fin, con una serie de cosas. ¿Qué es lo que la sentencia dice respecto a las finalidades de la legislación civil en este campo, en esta área? Sí, lo que la sentencia, pues digamos, inicia la metodología que usa para determinar la constitucionalidad del artículo, preguntándose justamente por esta finalidad, ¿no? Que subyace al artículo 58. Y en ese sentido, pues utiliza, digamos, la exposición de motivos, por ejemplo, de la reforma que ya mencionaste, y otros instrumentos para concluir, como bien señalas, que lo que está detrás de todo es pues la idea de dar seguridad jurídica a las personas, ¿no? Justamente pues en todos estos actos jurídicos que pudieran ellos llevar a cabo, o ante situaciones pues legales, ¿no? En general, ¿no? Para dar pues digamos en sus documentos o en el derecho sucesorio, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el análisis de esa finalidad, como platicábamos hace unos momentos, digamos, tiene un paso adicional, que es lo que ya decíamos, preguntarnos por qué tiene que ser ese orden. Y ahí es donde entran todas las consideraciones que ya platicamos sobre pues, el estereotipo que subyace al orden tradicional de los apellidos. Aunque la finalidad es admitida por la sentencia. Digamos, esta lógica de determinación de derechos, de identificación en términos de filiación y todo, esa parte como que la sentencia la admite, lo que no admite luego es digamos, la predeterminación legislativa. ¿Es esto así, Ricardo? Sí, justo lo que la sentencia dice es que, digamos, tutelar la seguridad jurídica está bien, es un fin que es valioso y que la Constitución reconoce que debe ser protegido, ¿no? Entonces, pero justamente en la medida en la que existe esa imposición de este orden de los apellidos, que es problemático porque reitera un estereotipo, ahí es donde podemos decir que la finalidad que persigue la norma no es no es constitucionalmente válida. Exactamente. Ahí es donde queda la conclusión. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a continuar platicando de esta sentencia, el amparo en revisión 208-2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el orden de los apellidos. Fíjense todo lo que han comentado nuestros invitados, fíjense la enorme trascendencia práctica y las posibilidades que abre este pronunciamiento del Tribunal Constitucional de México. Regresamos enseguida para seguir con este análisis. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir conversando con nuestros invitados de esta importante sentencia, la que resuelve el amparo en revisión 208-2016. Y te quiero preguntar, Ana María Ibarra, por una mención que hiciste y que también surge como una duda recurrente cuando exponemos este tipo de sentencias en clase. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos? En este caso se trataba, lo dijiste muy bien al principio, de dos gemelas que nacen de manera prematura y que luego tienen que estar un tiempo en el hospital, etcétera. Pero ¿qué pasaría con hermanos que nacen en distintas fechas? Cuando se determina, pensemos, para el hermano o la hermana mayor, un orden de los apellidos, ¿ese orden se tiene que mantener en los sucesivos hermanos? ¿O aquí entraría la óptica que Ricardo nos platicaba también al principio, de que es un derecho humano y como tal de titularidad individual y tendría que ser reformulado, repensado, dependiendo de cada sujeto, en cada caso?
¿Cómo entender esta parte, Ana María, por favor? Es muy interesante esta cuestión, ¿no? Porque en la sentencia se dice expresamente, aunque no le fue preguntado a la Corte, qué pasa con los hermanos. En la sentencia se dice, y bueno, y la demás descendencia tendrá que tener el mismo orden. No se argumenta mucho del por qué tendría que ser esto así, ¿no? Mi justificación o la razón que yo puedo dar como implícita detrás es que en ocasiones pues los cambios normativos tienen que ser pues graduales, ¿no? Y aquí esta sentencia ya estaba rompiendo una práctica pues muy arraigada en nuestro país, que es este orden tradicional de los apellidos, y tal vez como para no levantar todavía como una mayor discusión o preocupación en el sector pues jurídico, en las prácticas mexicanas, pues sí se avienta, digamos, a hacer esta otra regla para un caso futuro, aunque no era el caso que se le estaba preguntando. Mi justificación pues podría venir por ahí, ¿no? En el sentido de, pues las cortes normalmente hacen cambios pues minimalistas o graduales en sus decisiones, entonces tal vez con esto trataron como de brindarle alguna certeza o alguna tranquilidad pues a los miembros del foro o a las partes en los registros por esto que les preocupa tanto, ¿no? Que es la seguridad jurídica. Lo que sí creo es que al final, o no me queda tan claro, ¿no? Como decía Ricardo, que tenga que cumplirse necesariamente el mismo orden con los hijos. Eh, porque podría haber otras formas de lograr ese objetivo de la seguridad jurídica y bueno, al final también estamos hablando pues de la identidad de las personas y del derecho a la vida privada y familiar. Aunque también podría argumentarse que pues los hijos se pueden ver como pues que puede haber celos entre hermanos, ¿no? De por qué al primer descendiente sí le pusieron este orden y al segundo no. Entonces, no me queda tan claro de que se justifique un trato diferenciado. De hecho, hay casos posteriores en la Suprema Corte sobre orden de los apellidos, donde pues se empieza a poner como un poco más interesante, ¿no? Este fue como el caso que abrió esa línea de jurisprudencia, pero hay, por ejemplo, un caso de una familia donde registran a su primera hija en Estados Unidos y le ponen el primer apellido, el apellido de la madre. Luego tienen a su segunda hija aquí en México y no les dejan optar por ese orden. Y el argumento central de su defensa o de su alegato era es que yo necesito que mis hijas, eran también niñas en este caso, que mis hijas tengan el mismo orden, porque son hermanas y porque quiero que tengan como esa identidad o esa relación, ¿no? Que se les llame de la misma manera, el mismo orden de sus apellidos. Entonces, no me queda tan claro, la verdad, cuál debe ser como una solución o regla futuro, porque sí está como esta cuestión de identidad y de trato igualitario entre hermanos, más allá de lo de seguridad jurídica. Más allá de la seguridad jurídica. Bueno, ahí hay un punto interesante que te quiero plantear, Ricardo. Si nosotros entendemos, por tanto, que estamos ante el ejercicio de un derecho humano, por un lado, como muy bien ya tú y la propia Ana María lo explicaron, de autonomía en términos de la vida privada, en términos de la convivencia interna de la familia. Si también tenemos reconocido un derecho constitucional como derecho humano al nombre, pues esta situación de la decisión que respecto de cada hijo pudiera tomar la familia podría parecer natural, ¿no? Podría parecer una consecuencia de. ¿Estás de acuerdo con, digo, más allá, y retomo la frase de Ana María, más allá de la seguridad jurídica, porque de pronto usamos el término seguridad jurídica, que es un término, digamos, que tiene muchos sentidos y muchos significados, pero de manera un tanto ambigua para justificar cualquier cosa, ¿no? Esto se tiene que preservar así por seguridad jurídica. Y ya ni entendemos bien o a veces puede chocar este fin con algún derecho específico. ¿Cómo entender esa parte, Ricardo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Sí, no, sin duda. Creo que como Ana María ya lo dijo muy bien y tú lo señalas. Parece que pues mínimo en relación
con los hermanos, pues pudiera hacerse el argumento, ¿no? Como que viene pues, un poco como de la mano con todo lo que estamos hablando. Y bueno, creo que justamente hablando pues de la idea, de esta última idea que señalas, de tener un derecho eh, que puede verse pues eh, a- enfrentado a un valor que es valioso, justamente, bueno, creo que esto es muy bueno para resaltar pues el poder o el rol que juegan las cortes, ¿no? Pues en la protección de nuestros derechos, porque justamente este caso es precisamente un muy buen ejercicio, me parece, de cómo la Corte tuvo que ver dos intereses que son valiosos, tanto la seguridad jurídica como los derechos que venían alegando los padres y sus hijas, y encontrar una forma de reconciliarlo, ¿no? Por eso me gusta mucho la postura de Ana María, en la medida en la que es, bueno, pero podemos encontrar otra forma de tutelar la seguridad jurídica, ¿no? No es una cosa como de blanco o negro, sí o no, sino simplemente ver cómo podemos maximizar la protección de los derechos de las personas sin pues desvirtuar que el Estado está operando muchas veces para proteger intereses que son válidos, que son valiosos, ¿no? Y de ahí pues creo que resalta mucho que pues la Corte haya utilizado, digamos, como el test de proporcionalidad para poder pues tratar de dilucidar todas estas cuestiones. Sí, una herramienta metodológica muy valiosa que la Corte ha venido utilizando en los últimos años, creo yo, con mucho provecho y de lo cual hemos aprendido mucho. A ver, Ana María, ¿podría haberse dado, te pregunto, obviamente la sentencia lo atiende y te pido que nos ayudes a entender esta parte, ¿podría haberse dado lo que se denomina una interpretación conforme del artículo? Es decir, alguien podría pensar, bueno, el artículo dice el apellido paterno y materno, pero no como una predisposición en sentido de una orden del legislador, sino que lo que diría la norma es que tienen que estar los dos, el paterno y el materno. Y podríamos haber hecho la interpretación conforme, o se podría haber hecho por parte de la Corte la interpretación conforme, es decir, pero no necesariamente en ese orden. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué dice la sentencia sobre interpretación conforme, por favor, Ana María? Sí, esta pregunta me parece por demás pertinente e importante. Eh, la Suprema Corte tiene una doctrina que yo no comparto que señala que en casos de discriminación no puede haber interpretación conforme. ¿Por qué? Porque la discriminación siempre es mala, entonces todas las normas que introduzcan un trato diferenciado deben declararse inconstitucionales. Pero esto me parece que es como pintar con brocha gorda la cuestión, ¿no? Más bien, la interpretación conforme es una de las herramientas más comunes para remediar la discriminación, sobre todo cuando hablamos de discriminación por exclusión tácita, es decir, cuando una norma le otorga un derecho a un grupo de personas e implícitamente se lo niega a otro grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, aquella norma que dice que solo los hijos de las mujeres tendrán derecho a las guarderías, pues le está quitando el derecho a los hombres a que sus hijos también puedan acceder a las guarderías. Entonces, la forma en que en el derecho comparado se remedia esta discriminación es entendiendo que esas normas que dicen las mujeres deben decir las personas, ¿no? Para no hacer como esta distinción entre hombres y mujeres. Esta sentencia, me parece, no reproduce ese criterio porque sí aclara, aunque sí aplica esta tesis de la Corte, donde se dice que no cabe la interpretación conforme en general, sí aclara la sentencia que en este caso no podría darse la interpretación conforme porque es una práctica muy arraigada. Entonces, si dejamos la norma o si dejamos como para un solo caso como este, eh, la idea de que las parejas de común acuerdo pueden elegir el orden de sus apellidos,
el impacto que se va a generar socialmente no es tan grande de que si se manda un mensaje de inconstitucionalidad, ¿no? Lo decíamos en un principio, aquellos estados donde no hay un orden establecido legislativamente, la verdad es que le ponen en primer orden el apellido del padre y en segundo el de la madre, aunque no diga nada la ley, es una práctica. Entonces tiene que haber un mensaje más fuerte por parte de la Corte para decir es que esta práctica no está permitida constitucionalmente, ¿no? Y creo que fue una buena decisión en este caso en concreto porque en el 2017, no sé, 2 años después o no sé, muy pronto, se reforma este artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, donde ahora se dice expresamente y los padres podrán elegir de común acuerdo el orden que ellos consideren. Entonces, este mensaje sí fue atendido por el Poder Legislativo y sí hay ahora ya, digamos, otra realidad, al menos en la Ciudad de México, para regular esta cuestión. Muy bien. Oye, Ricardo, quiero regresar contigo para un tema que apuntabas y que ahorita conecta muy bien con lo que acaba de mencionar Ana María. ¿Cuál es el rol, cuál es el papel de un tribunal constitucional para hacer frente a este tipo de pautas culturales? Fíjate, Ana María nos dice, si no hubiera una postura clara en términos de la inconstitucionalidad de la norma, lo que sucedería es que se perpetuaría este estatuto jurídico de no igualdad, de discriminación hacia la mujer en el orden de los apellidos. ¿Pueden los tribunales incidir en estas pautas culturales? ¿Pueden poner su granito de arena desde el ejercicio de la jurisdicción para cambiar esta forma histórica de relación entre hombres y mujeres? Ricardo, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Sí, claro. Si bien creo que, digamos, hay veces en las que, digamos, la sociedad avanza a los tribunales, también creo que hay momentos en los que los tribunales tienen que avanzar a la sociedad. Y justo lo pones muy bien y creo que este caso también es muy bueno para eso porque particularmente cuando estamos hablando creo yo, de casos de discriminación, porque justamente creo que enmarca muy bien con la función de los tribunales, ¿no? Los tribunales están, a mí, esta es mi opinión, uno de los roles principales o los papeles principales que tienen es la protección de las minorías, la protección de las personas que no suelen verse beneficiadas de pues, un sistema de mayorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental que los tribunales puedan abonar en su protección tratando de erradicar las pautas culturales que tradicionalmente han excluido u ofendido a este tipo de grupos. Entonces, yo estaría muy de acuerdo con esa postura y creo que la Corte lo ha hecho, no en este caso, en muchos casos, y me parece que es algo pues muy deseable que lo haga la Corte, porque deriva del mandato que tiene de protección de los grupos vulnerables, creo. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ya lo ven, el orden de los apellidos y la autonomía que deben tener las familias, los que integran el núcleo familiar, para decidir este orden. Ana María Ibarra, Ricardo Latapí, muchísimas gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para seguir comentando, analizando, discutiendo estas sentencias emblemáticas. Hasta pronto.